Sí, bueno, mira, lo que ha pasado es que el gobierno nacional ha aceptado que tenemos una inflación elevada. Y los datos son contundentes. En enero, de enero a septiembre, la inflación fue 5.5% medido por el Instituto Nacional de Estadísticas. Anualizada la inflación de septiembre del 2023 a septiembre del 2024, 6.1%. En alimentos, y esto es muy importante especialmente para la gente que tiene un salario mínimo o dos salarios mínimos, 7.9% de inflación anualizada. Las medicinas han subido 6.1% y los productos de tocador, que el propio gobierno ha reconocido, 14.1%. Entonces, no hay la menor duda que estamos frente a un salto y aceleración de la inflación. Ahora, ¿cuáles son las causas de la inflación? Y ahí hay diagnósticos diferentes respecto a lo que el gobierno ha dicho. Entonces, el gobierno habla de una inflación importada y dice que esta inflación es porque los precios en Brasil, Argentina, Perú, Chile, que son nuestros principales socios comerciales, habría subido significativamente. Pero yo acabo de ver y he visto que en ninguno de los casos estos socios comerciales han aumentado su inflación significativamente. Al contrario, están bajando su inflación. Entonces, no es verdad decir que la inflación importada en Bolivia es por causa que los precios en sus países de origen han subido. En realidad, la inflación importada está causando más elevación de precios en Bolivia por una razón muy sencilla. Si antes tú traías un desodorante por $1, antes pagabas 6.96 por ese dólar. Ahora pagas 10.5 por el mismo desodorante. Por lo tanto, ha habido un incremento del 50% debido a que se ha producido una devaluación en el mercado paralelo del dólar, y ese mercado paralelo del dólar es el que rige las importaciones. No hay dólar a 6.96. Los importadores traen, ¿no es cierto?, ese dólar, compran ese dólar a 10.5 aproximadamente y hacen lo que se llama el pass-through. Pasan su costo de mayor importación, de mayor costo de la importación al precio. Ese es un salto en la inflación. Pero además, como la industria nacional consume como un 60% de los insumos que son importados, eso también produce más inflación. Es decir, estos son saltos en la inflación que no tienen que ver con un problema exclusivamente que pasa en otros países. Es nuestro problema, tiene que ver con el tipo de cambio. Después está el contrabando de salida, ¿no es cierto?, que el gobierno dice, pero esto es por precios, ¿no es cierto?, por los precios, pero no son pues de todos los productos, serán de algunos 5 o 6 productos, porque Bolivia importa el resto, o estamos reimportando champús, o estamos reimportando pañales, ¿no es cierto? Y el gobierno dice que hay un contrabando, pero esto es menor, es pequeño, y no explica completamente las cosas. Ahora, estos son saltos en la inflación. Y hay también, y el gobierno nunca habla de eso, de aceleradores de la inflación. Si asociamos a un tema de un incendio, como el que estamos viviendo en Bolivia, los saltos en la inflación son pequeñas fogatas, chispazos que se producen. Ahora, ese chispazo, que es un salto en la inflación, se acelera si tú le pones gasolina a la inflación. Esa gasolina de la inflación tiene que ver con problemas de aceleración de la inflación, como es la expansión monetaria. ¿No es cierto? El crédito que le da el Banco Central de Bolivia, por ejemplo, al Tesoro General del Estado, eso es expansión monetaria. Y por otra parte están las expectativas y los conflictos distributivos asociados a la crisis política. Eso acelera la inflación. Si hay incertidumbre, si no se sabe lo que va a pasar, si sigue el conflicto dentro del gobierno, eso asusta a consumidores, inversores y productores. Y estos se defienden incrementando precios. Incrementan precios, eso significa incremento de costos, ese costo es precio para otro, y así se vuelve una bola de nieve, costo, precio, que genera y se alimenta de lo que son las expectativas, ¿no es cierto?, de inflación y del conflicto distributivo. Entonces, ese es otro acelerador de la inflación, de problemas que puede haber inclusive con el cambio climático. Entonces, hay saltos en la inflación y aceleradores de la inflación. Y ambos están generando una inflación bastante elevada en Bolivia. Y por supuesto, esto significa menor producción
y menor importación. Y si le metes más moneda a la economía en ese sentido, pues no va a haber producto que reaccione, va a haber precio que va a aumentar. Lamentablemente el gobierno tiene una visión policíaca y militar de la inflación. Piensa que es mandar gendarmes o piensa que su centro de seguimiento a lo que es la seguridad alimentaria le van a funcionar colocando cámaras, computadores, celulares o televisores para ver qué pasa con la inflación. Van a tener que estar en todos los precios. Entonces no es controlando ni persiguiendo a las caseritas o a algunos especuladores que va a resolverse el problema de la inflación. No es un problema policíaco, es un problema económico. Por otra parte, ahora han salido que para resolver el tema del contrabando de salida van a militarizar las fronteras, ¿no es cierto? Como si pudieran resolver con eso. 18 años ha habido importaciones que venían a Bolivia y que se ha intentado controlar de muchas maneras. Y venía a Bolivia porque era mucho más barato traer cosas a Bolivia, era un problema de precios. Y no hubo fuerza humana ni militar que paró el contrabando de entrada de productos. Ahora es casi imposible que puedan controlar el contrabando de salida, ¿no es cierto? Y esas son soluciones, por supuesto, que en el corto plazo no van a funcionar y lamentablemente hemos entrado en una espiral de inflación que al mismo tiempo ya genera desaceleración de la economía. De enero a marzo el crecimiento fue de 1.3. Eso es muy bajo. Entonces ya se está configurando un escenario de inflación con recesión que se llama estanflación.